En la fría negrura de una noche de septiembre, en una carretera desierta que serpenteaba a través de los oscuros brazos de las White Mountains de New Hampshire, dos personas comunes dejaron de serlo para siempre. No fue un accidente lo que encontraron. No fue un animal. Fue algo infinitamente más antiguo, más frío y más inteligente. Algo que los observaba desde el silencio absoluto del cosmos. Esa noche, el concepto de soledad en el universo se desvaneció para siempre, reemplazado por una pregunta aterradora. ¿Qué pasa cuando no somos los observadores, sino lo observado? La historia que están a punto de escuchar no es una simple leyenda urbana. Es el relato meticulosamente documentado, investigado y atormentado de los primeros seres humanos que, ante la mirada incrédula del mundo moderno, afirmaron haber sido llevados a la fuerza más allá de los límites de la Tierra. Y lo más perturbador de todo es que probablemente decían la verdad. Bienvenidos. O quizás debería decir, bienvenidos a la quietud que precede al misterio. Si su mente busca respuestas donde solo hay preguntas, si se sienten atraídos por las sombras que esconden la verdad más profunda, han llegado al lugar correcto. No se olviden de fortificar este refugio de lo inexplicable. Suscríbanse para no perderse ningún viaje a lo desconocido. Active la campanita para ser notificados de cada nueva incursión en la frontera de la realidad. Sobre todo, comenten. Su perspectiva podría ser la pieza que falta en este rompecabezas infinito. Ahora, ajusten sus auriculares. Apaguen las luces. Nos adentramos en la noche que cambió todo. Para entender la magnitud de lo ocurrido, debemos entender primero a quienes lo vivieron. Esta no es la historia de dos fanáticos buscando fama. Es, quizás, lo contrario. Betty y Verney Hill. Los nombres suenan a una pareja de una novela de otra era. Y en cierto modo, lo eran. Betty, una trabajadora social de New Hampshire, era una mujer inteligente, metódica y curiosa. Verney, empleado del Servicio Postal de los Estados Unidos, era un hombre práctico, racional, significativamente escéptico. Era un afroamericano en una época de profunda tensión racial en Estados Unidos, un hombre acostumbrado a lidiar con la realidad dura y tangible de la discriminación, no con fantasías etéreas. Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un hombre de pies en la tierra. No el perfil de alguien que inventaría una historia tan fantástica. Eran una pareja interracial en 1961, algo poco común y que los hacía, tristemente, objetivos de miradas y comentarios. Eso forjó en ellos un vínculo fuerte, una dependencia mutua y una cordura a prueba de balas. Si algo les ocurría, solo se tenían el uno al otro. La noche del 19 de septiembre de 1961, regresaban a su hogar en Portsmouth, New Hampshire, después de unas cortas vacaciones en Niagara Falls y Montreal. Viajaban de noche para evitar contratiempos en su modesto Chevrolet Bel Air. La carretera, la Route 3, estaba casi desierta. La luna brillaba en un cielo despejado. Todo era normal, hasta que dejó de serlo. Al sur de Lancaster, Betty fue la primera en notarlo. Una luz brillante en el cielo, cerca de la montaña Cannon. Al principio, pensó que era una estrella particularmente brillante, o quizás un planeta. Pero esta luz se movía, de forma errática. Verney, desde el asiento del conductor, restó importancia. ¿Un satélite? Tal vez. El Sputnik. Pero la luz persistió. Se acercó. La curiosidad de Betty pudo más que la prudencia de Verney. Este último, para complacerla, detuvo el coche en un mirador desierto. Bajaron, tomaron unos prismáticos, y lo que Verney vio a través de ellos le heló la sangre. La luz no era una luz, era un objeto, con forma de disco, achatado, con una fila de ventanas alongadas. Y detrás de esas ventanas había figuras, siluetas, y lo peor de todo, una de esas figuras pareció mirarlo directamente, fijamente, con una intensidad que traspasó la distancia y los cristales de los binoculares. El pánico, puro, instintivo y visceral, se apoderó de Verney Hill. Gritándole a Betty que volviera al coche, aceleró, pisó el acelerador a fondo. El Chevrolet rugió en la oscuridad, pero el objeto lo seguía. Se cernía sobre ellos, silencioso, imperturbable. Era como ser perseguido por la luna. Entonces llegó el sonido, un zumbido rítmico, pulsante, que parecía resonar no en sus oídos, sino dentro de sus cráneos. Vibró en sus huesos. Y después, una serie de bips mecánicos que golpearon los laterales del coche. Bip, 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 bip. Y luego, el vacío. Un lapso de tiempo del que no tendría memoria consciente.
un agujero negro en sus mentes. Solo la sensación de estar conduciendo de repente, de nuevo, en una carretera silenciosa. El objeto había desaparecido. La noche era tranquila de nuevo, pero algo estaba profundamente mal. Se miraron desorientados. Sentían una extraña somnolencia, una confusión mental. Notaron que sus relojes se habían detenido. El viaje, que debería haber terminado hacía rato, se había alargado inexplicablemente en 2 horas. 2 horas de las que no tenían recuerdo alguno. La única pista física inmediata era el extraño brillo metálico que cubría partes del coche y unas extrañas marcas circulares en el maletero, como si algo magnético se hubiera posado allí. El viaje a casa fue silencioso, tenso. La pesadilla, sin embargo, no había hecho más que comenzar. En los días y semanas siguientes, el estrés se instaló en su vida. Verney desarrolló úlceras psicosomáticas y una ansiedad severa. Betty sufría de pesadillas recurrentes, vívidas y aterradoras. Fue ella quien, investigando por su cuenta, dio con el libro de John Fourier, The Flying Saucers, que hablaba de platillos volantes. Fue entonces cuando, casi en un acto de desesperación, contactaron a su organización civil local, la NAAC, no sabiendo a quién más recurrir. No confiaban en la policía. Temían ser ridiculizados. La NAAC, a su vez, los derivó a un prestigioso experto en mentalidad de grupo, el capitán Ben Sue de la Fuerza Aérea, y posteriormente al Dr. Benjamin Simon, un neurólogo y psiquiatra de Boston de renombre mundial, especialista en hipnosis y traumas de guerra. El Dr. Simon estaba escéptico. Asumió que estaba tratando con un caso de folia à deux, una locura compartida. Su plan era usar la hipnosis regresiva para hacerles revivir la experiencia, así, demostrarles a ellos mismos la naturaleza fantasiosa de su relato. Iba a usar la ciencia para curarlos de su delirio. Lo que descubrió bajo hipnosis lo conmocionó hasta el núcleo de su escepticismo. Por separado, Betty y Verney revivieron, con un horror visceral y genuino, esas 2 horas perdidas. Sus relatos, grabados en cintas de audio que aún existen, son escalofriantes. Coincidían en lo esencial con un detalle aterrador, pero divergían ligeramente en los pormenores, como suele ocurrir en recuerdos traumáticos reales, a diferencia de los relatos ensayados y perfectos. Bajo hipnosis, Verney describió, con la voz quebrada por el terror, el momento en que el objeto se posó en la carretera, bloqueándoles el paso. Describe cómo unas figuras humanoides se acercaron al coche, como él, paralizado por un miedo primigenio, sacó su pistola, pero fue incapaz de usarla, como sus piernas no le respondían, como fue llevado, casi a la fuerza, hacia la luz cegadora del objeto. Betty, por su parte, relataba la misma secuencia, pero añadiendo un detalle crucial. Una vez dentro, fueron separados. Tengo que despertar, porque esto es como un sueño, y no quiero estar aquí. Mis ojos están cerrados. No quiero mirar. No miren. Sus ojos son grises. Grandes ojos. Pero no son como los nuestros. No son como los nuestros. El relato de los procedimientos médicos fue lo que elevó este caso de la categoría de mito a la de misterio médico legítimo. Bajo hipnosis, describieron con lujo de detalles una serie de exámenes físicos de naturaleza claramente científica, pero ejecutados con una frialdad y una falta de empatía que resultaba aterradora. El examen de Verney. Le pasaron un instrumento similar a una copa por la ingle. Le tomaron muestras de piel, de uñas. Le introdujeron una larga aguja en el abdomen, una prueba de paternidad extremadamente avanzada para la época, que le causó un dolor insoportable. El examen de Betty fue más extenso. Le insertaron una aguja larga en el ombligo, un procedimiento similar a una amniocentesis, que hoy se usa para pruebas genéticas. Le mostraron un mapa estelar, un mapa de rutas comerciales, le dijo la figura principal. Le hicieron pasar por una máquina que parecía una impresora de pruebas de mentira, pero a nivel físico. Le quitaron la dentadura postiza para examinarla. La figura que parecía liderar a los seres era descrita de manera consistente por ambos. Bajos, algo más de 1,5 metros, con cabezas grandes y calvas, ojos almendrados y grandes que se curvaban alrededor de los lados de la cabeza, narices y bocas pequeñas. Llevaban uniformes azules oscuros y proyectaban una sensación de frialdad científica absoluta. El Dr. Simon, ante la coherencia, el trauma genuino y la verosimilitud de los relatos obtenidos bajo un estado en el que es extremadamente difícil mentir, llegó a una conclusión fascinante. Betty y Verney Hill creían absolutamente que lo que describían había sucedido. El
Como hombre de ciencia, no podía afirmar la realidad física del evento, pero sí la realidad psicológica del trauma. Algo, sin duda alguna, les había sucedido esa noche. Si los exámenes físicos eran aterradores, el detalle del mapa estelar era lo que potencialmente podía elevar la historia de la psicología a la astronomía. Betty, bajo hipnosis, recordó que durante su examen le mostraron un mapa de puntos brillantes conectados por líneas, algunas sólidas, otras quebradas. El líder, al que ella llamó el capitán, le explicó que las líneas sólidas eran rutas comerciales regulares. Las punteadas eran rutas de expedición. Intrigada y con una mente aguda, Betty intentó memorizarlo. Días después de la sesión de hipnosis, aún obsesionada con el mapa, Betty pidió al Dr. Simon que le permitiera intentar dibujarlo. Él accedió, pensando que sería un buen ejercicio catártico. Betty se sentó y, con una concentración intensa, reprodujo el mapa que había visto en la nave. Era una configuración estelar que no reconocía, con un par de estrellas especialmente grandes que parecían ser el origen y el destino de las rutas. Durante años, ese mapa fue la pieza más esotérica y fácil de descartar del rompecabezas. Hasta que, a mediados de los 60, llegó a oídos de Marjorie Fish, una maestra de escuela de Ohio y entusiasta de la astronomía. Fish era también una meticulosa constructora de modelos 3D de sistemas estelares cercanos, usando cuentas y alambres colgados de su techo. Intrigada por el caso Hill, se propuso una tarea titánica: tomar el mapa dibujado por Betty, usando los catálogos estelares disponibles, intentar encontrar una configuración que coincidiera desde un punto de vista tridimensional. El problema era la perspectiva. El mapa solo tendría sentido si se veía desde el ángulo exacto correcto, desde el lugar de origen de los visitantes. Durante años, Fish trabajó en su proyecto. Probó con miles de combinaciones de estrellas cercanas. Y entonces, en 1969, usando el nuevo catálogo estelar Gliese de estrellas cercanas, encontró una coincidencia. Una que era, en palabras de algunos astrónomos posteriores, asombrosa. El mapa de Betty encajaba casi a la perfección con un grupo de estrellas visto desde un punto de origen en las proximidades de Theta Reticuli. Theta Reticuli es un sistema binario de dos estrellas similares al Sol, ubicado a unos 39 años luz de la Tierra. Lo más fascinante es que, desde esa perspectiva, las estrellas más brillantes del mapa de Betty, el origen y el destino, coincidían con nuestro Sol y con la estrella Tau Ceti. Los escépticos, por supuesto, arguyeron que era una coincidencia, que el patrón no era único y podía encontrarse en otras configuraciones. Pero los defensores de la historia señalaron hechos incontrovertibles. Betty Hill no tenía conocimientos astronómicos. En 1961, la configuración 3D de estas estrellas cercanas no era de conocimiento público. El mapa de Fish, aunque debatido, añadió una capa de plausibilidad científica tan inquietante que aún hoy se estudia. ¿Cómo pudo una trabajadora social, bajo hipnosis, describir una configuración estelar real que solo tendría sentido desde un punto de vista extraterrestre? ¿Fue una increíble casualidad, una construcción mental, la evidencia de que le mostraron un mapa real de su hogar? El caso Hill no existió en el vacío. Fue el primero, el más famoso y el mejor documentado, pero encendió una mecha. Demostró un patrón que se repetiría en miles de casos posteriores. El caso Hill es el caldo de cultivo perfecto para las teorías de la conspiración, porque la verdad oficial brilla por su ausencia. Aquí, las tres teorías más persistentes. Teoría 1. El experimento humano ultra secreto. ¿Y si los Hill no fueron abducidos por extraterrestres, sino por un programa Black Ops del gobierno de los EE? La época de la Guerra Fría era un hervidero de experimentos psicológicos horribles. MKUltra es el ejemplo más conocido. Podía ser que el gobierno estuviera probando técnicas avanzadas de control mental, amnesia inducida por drogas o armas de energía dirigida, el zumbido, los VIPs. La pareja, afroamericana y por tanto considerada prescindible por el establishment de la época, habría sido el blanco perfecto. El patrón de los grises podría ser una pantalla mental implantada para ocultar el trauma de un experimento humano real. Las marcas en el coche, los relojes parados, todo consistente con un poderoso campo electromagnético, tecnología que se estaba desarrollando en secreto. Teoría 2. Los vigilantes o Theta Reticulianos. La teoría que se desprende del mapa estelar. Los seres de Theta Reticuli son presentados como una civilización antigua que nos ha estado observando durante milenios. Su interés es genético. El examen de Verney, la prueba de paternidad, y el de Betty,
la aguja en el ombligo para una amniocentesis, apuntan a un programa de hibridación. La teoría sugiere que estamos siendo cruzados genéticamente con ellos, quizás porque su especie está muriendo, o para crear una raza híbrida que pueda sobrevivir a los cambios venideros en la Tierra. Betty y Verney fueron los primeros en ser marcados y estudiados en un programa que, según los teóricos, continúa hasta hoy. Teoría 3. Los viajeros del tiempo o ultraterrestres. La teoría más alucinante propone que los extraterrestres no son del espacio, sino del tiempo, o de otra dimensión coexistiendo con la nuestra. Los seres podrían ser humanos del futuro lejano, cuya evolución los ha hecho parecer tan diferentes. Su misión: obtener muestras genéticas puras de una era anterior para corregir problemas en su propio acervo genético, dañado por radiación, contaminación o guerras. Las rutas comerciales del mapa de Betty no serían entre estrellas, sino entre líneas temporales o puntos dimensionales. Esto explicaría la física aparentemente imposible de los ovnis y su capacidad para aparecer y desaparecer a voluntad. No violan las leyes de la física, simplemente usan unas que nosotros aún no comprendemos. Entonces, ¿qué nos queda al final de este viaje por la noche más larga de la historia moderna? ¿2 personas traumatizadas por una alucinación masiva? ¿Las víctimas de un siniestro experimento gubernamental? ¿O los primeros embajadores involuntarios de la humanidad en un cosmos abarrotado de vida infinitamente más avanzada? La belleza y la maldición del caso Hill es que no hay una respuesta definitiva. Hay solo un mosaico de evidencias contradictorias. La cordura de los testigos contra la locura de su historia, el trauma psicológico genuino contra la falta de pruebas físicas irrefutables, el mapa estelar inquietantemente preciso contra la posibilidad remota de la coincidencia. Tal vez la verdadera importancia del caso no reside en lo que le pasó a Betty y Verney Hill, sino en lo que nos pasó a nosotros a causa de ellos. Antes de 1961, los platillos volantes eran un fenómeno aéreo. Después de 1961, se convirtieron en una fenomenología íntima, personal y profundamente violadora. Nos obligaron a considerar que el misterio último podría no estar allá afuera, sino aquí mismo, en nuestros dormitorios, en nuestras carreteras y dentro de nuestras propias mentes. Cerraron la puerta de la inocencia cósmica y nos dejaron solos en la oscuridad, con la aterradora posibilidad de que no estamos solos, y de que, para quien lo que esté ahí fuera, nosotros no somos más que ratas de laboratorio en una jaula de la que no podemos escapar. La carretera está otra vez quieta. La historia ha sido contada. Pero las preguntas reverberan en el silencio. Si este viaje a los confines de lo real les ha dejado con más dudas que certezas, entonces ha cumplido su propósito. El misterio no está para ser resuelto, sino para ser contemplado. Ayuden a que este canal siga siendo un faro para aquellos que navegan por las aguas oscuras de lo desconocido. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Compartan este video con aquellos que se atreven a cuestionar la realidad. Dejen en los comentarios su teoría. ¿Experimento humano? ¿Visitantes de las estrellas? ¿O algo que aún no podemos ni siquiera concebir? Recuerden, la próxima vez que conduzcan de noche por una carretera desierta, miren de vez en cuando al cielo. Pero sobre todo, escuchen. Escuchen si el silencio deja de serlo. Hasta la próxima incursión en la frontera.